Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Estamos esta noche comenzando una nueva serie y su servidor está pero muy entusiasmado con lo que juntos podemos aprender y meditar en la palabra de Dios. Ténganos paciencia esta noche, estamos teniendo dificultades con la señal de internet. Esperamos que ustedes puedan recibir ya de manera fluida la señal ahí en sus lugares, en sus casas, en el trabajo o tal vez de camino a casa. Pero en el nombre del Señor, que en el transcurso de estos siguientes minutitos la señal pueda ser recuperada totalmente. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para que usted pueda recibir un mensaje sin ninguna complicación, sin ninguna... Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a interrumpir la transmisión por un breve segundito nada más. Déjennos recomenzarla porque vamos a tratar la manera de hacerlo de manera directa. Un segundo, por favor. Buenas noches de nuevo. Mil disculpas porque estamos teniendo dificultades con nuestra conexión a internet. Tenemos dos enlaces aquí en casa para poder trabajar, pero desafortunadamente ninguno de los dos nos están funcionando como debiera. Pero de todas maneras estamos tratando la manera aquí de entregarles a ustedes esta nueva serie. Estamos iniciando una serie de la cual les decía al principio, estoy muy entusiasmado de poderla compartir y que juntos meditemos en la palabra del Señor. Quiero que ore junto conmigo, por favor, que nos pongamos de acuerdo para que esta transmisión sea fluida y que usted pueda recibir el mensaje del Señor sin ningún inconveniente y luego dedicarnos de lleno a la meditación de la palabra del Señor. Padre, conoces el deseo de nuestro corazón de compartir tu palabra, meditar en ella y que pueda llegar de manera sólida y fluida a donde todos mis hermanos se están conectando. Señor, oro porque aquellos que se habían conectado a la primera transmisión puedan continuar aquí con nosotros, que no se hayan desesperado y salido, que al ver de nuevo la conexión, Señor, puedan estar con nosotros y meditar juntos. Sé que Satanás no quiere que nosotros compartamos tu palabra, pero aquí estamos tratando de vencer cualquier obstáculo, Señor, para poder llegar hasta donde están nuestros hermanos y que juntos seamos edificados en tu palabra. Oramos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos comenzando una nueva serie. No sé cuántas semanas nos va a llevar, pero sí estamos queriendo meditar en el Señor y meditar en su palabra al respecto de las promesas de Dios. Las promesas de Dios a su pueblo, las promesas de Dios para usted y para mí. ¿Cuáles aplican? ¿Cuáles no aplican? ¿De qué se tratan las promesas? ¿Cómo surge el hecho de que el Señor ofrece una promesa para su pueblo, para sus hijos? ¿Cómo puedo saber que una promesa fue específicamente para el pueblo de Israel
y que esté aplicable todavía para hoy? Esas preguntas son las que nos hacemos al meditar la palabra del Señor, y que no caigamos de ingenuos ni tampoco caigamos de no conocedores de la palabra de Dios, y que estemos tomando para nosotros palabras aisladas, palabras, promesas, versículos bíblicos que decimos y nos aferramos: el Señor va a cumplir su promesa para mí porque Él lo prometió, y Él lo que promete lo cumple. Y algunas personas han estado de alguna manera mal informadas, mal instruidas en la palabra de Dios, tomando una palabra que consideró era Dios diciéndosela a esa persona en forma particular, y al no entender la escritura se equivocó, y luego se peleó con Dios justamente porque no se cumplió ni en tiempo ni en forma lo que estaba esperando, porque lo había escuchado en la palabra de Dios. Ok, eso es lo que queremos estudiar en esta semanas. En las próximas semanas vamos a estar estudiando esto. Déjeme recordarle algo. La Biblia tiene 2573, es el número que más coinciden los comentaristas bíblicos y los predicadores. Yo suelo decir más de 2500. Jorgito también lo mencionó en el domingo, en el inicio, y sin querer decir un número exacto, pero de esas 2573 promesas debemos de irlas clasificando, y debemos de entenderlas, de cuáles nosotros podemos esperar su cumplimiento para nosotros. ¿Cuáles de esas promesas ya se cumplieron? Y por lo tanto, aunque fue una promesa de Dios, como ya tuvo su cumplimiento, ya no debemos esperar un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto cumplimiento para recibir la bendición. Si ya se cumplió, nosotros ya hemos recibido la bendición. Hoy vamos a entrar con la promesa más grande. ¿Todavía está con nosotros? Espero que sí. Vea que hemos tenido mucha dificultad con la transmisión en esta noche. No nos ha sido posible transmitir de corrido. Ya llevamos 21 minutos de las 7 de la noche para poderle transmitir a usted este mensaje. Y pues voy a tener que comenzar para que usted no se pierda absolutamente nada de lo que ya dijimos y que probablemente no lo haya escuchado. Es las sospechas que yo tengo. Probablemente usted nada de lo que habíamos empezado a transmitir, usted lo haya escuchado de manera fluida, de manera consistente. Así que brevemente voy a comenzar para que usted tenga todo el mensaje completo esta noche. Estamos entusiasmados de poder iniciar una serie al que le hemos llamado Promesas de Dios. Y comencé diciéndole, en la Biblia tenemos 2573 promesas. Algunos no se atreven a decir el número exacto de las promesas, aunque la Biblia está completa, ya no hay manera de que se tenga que completar la palabra de Dios. Y algunos otros lo que hacen es que derivadas de las promesas de Dios hacen ciertas variaciones a las promesas ya escritas en la palabra de Dios, las modifican un poco y van sumando nuevas promesas a Dios, le van asignando promesas. El Señor promete tal cosa. Sí, hay una de las cosas que a mí me gusta que nosotros hagamos con la meditación de su palabra, es que vayamos de manera muy directa e interpretemos y busquemos lo que el Señor nos dice en su palabra, y que nosotros podamos tener la certeza de que si hay una promesa de la cual Dios me la da y promete
para mí, lo ha hecho para mí, pues que yo pueda confiar y decir, se va a cumplir. Hay promesas que salen del corazón de una persona y confía en el Señor. Dios le promete que lo va a bendecir. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios acerca de las bendiciones? Sí lo dice. Pero hay algunas bendiciones que se tornan muy específicas y muy materiales. Por ejemplo, algunas bendiciones de cuestiones materiales, como quien no tiene una casa, Dios le promete que Dios le va a dar su casa. ¿Dónde nos dice en la Escritura que hay una promesa que nosotros podemos materializar de esa manera y que podemos decir, Dios a mí me lo prometió? Es que Dios me lo dijo a través de una palabra que alguien me dio y que Dios me prometía la casa. Un carro. Es que como yo necesito un carro y Dios promete que lo que nosotros lleguemos a necesitar, entonces Dios me lo va a cumplir. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque los no creyentes, los que no tienen fe, los que no creen en Dios, nos escuchan hablar de esa manera y luego están como expectantes de, ¿y el carro qué pasó? ¿Dónde está el carro que Dios le prometió? Y cuando vayamos a la Escritura y leamos un versículo que nos diga, el Señor te promete un carro, no esté ahí en la Escritura, y cómo nosotros fundamentamos una promesa que creemos que Dios la hizo para nosotros, que la materializamos, que la especificamos, y que no se cumple o ni se va a cumplir. Por ejemplo, mire, hay tantos pensamientos que tengo en mi corazón para compartir con usted, y que vamos a ir poco a poco hilvanando en la palabra de Dios lo que Él nos dice con respecto a sus promesas. Y bendito Dios, vamos a tener el tiempo en las semanas que siguen a partir de hoy para hablar al respecto. Hay promesas que ya se cumplieron, por lo tanto usted y yo no tenemos que estar esperando un nuevo cumplimiento de una promesa en particular. Esta noche le decía en el principio, y lo dije 2 veces, en lo que esta transmisión no nos dejaba estabilizarse, le decía, hay una promesa, la más grande promesa de Dios para el hombre, que es universal. Ya le voy a decir las categorías de las promesas. Ya se cumplió, ya tuvo su cumplimiento, y por lo tanto nosotros no podemos estar diciendo, a ver cuándo se cumple esa promesa de Dios. Entonces sí, hay promesas que aún no se han cumplido. La más grande, yo le estoy dejando, no la estoy mencionando, para darle oportunidad a usted que usted piense, ¿cuál es la promesa más importante, más grande, más crucial para la vida del hombre que Dios hizo y que ya se cumplió? Luego hay otra promesa, se la voy a poner fácil y esa la voy a decir de una vez. Hay una promesa que no se ha cumplido, la segunda venida de Cristo. Aún todavía no ha arrebatado a su iglesia, por lo tanto todavía no ha habido cumplimiento de la resurrección de los muertos. Esa es una tercera promesa de Dios, y segunda que estamos mencionando hoy, que todavía no ha tenido cumplimiento. El comienzo de la vida eterna para usted y para mí. Podríamos pensar, ya la comenzamos, pero no se ha materializado, no se ha concretizado, porque estamos todavía en esta parte de la vida terrenal. No han venido todavía los cielos nuevos, ni la tierra nueva. El orden nuevo de Dios todavía no se ha cumplido. Esa es una promesa que está en la palabra de Dios. Quisiera que junto conmigo, y por favor búsquenlo en su Biblia, no lo va a ver en la pantalla, búsquenlo en su Biblia para que usted se aferre a ello y que usted diga, me interesa conocer las promesas de Dios para mi vida, cuáles se cumplen para mí. Y casi como buscando perlas. ¿Cuántos se recuerdan de esa actividad en la iglesia?
Buscando perlas. Buscando perlas era una actividad bíblica que teníamos en las iglesias. Ahora casi ya no se hace, ya no participamos de esas actividades, en donde una metodología es que yo menciono el libro, un libro de la Biblia, luego comienzo a leer de un capítulo en particular, a veces se comienza en el medio, y que las personas con su Biblia vayan al libro y que me sigan en la lectura de lo que yo estoy leyendo. Algunos, como ya saben mucho Biblia, escuchan la historia, escuchan lo que estamos leyendo, y entonces les es fácil llegar al punto. Es como buscando perlas. Vamos a buscar perlas, promesas hermosas de Dios a nuestra vida, de la cual podríamos estar catalogando todavía se necesita cumplir aún o ya se cumplió. Josué 21:45. Esta es una promesa, no es una promesa, déjenme corregirme. Este es un versículo que nos habla la Biblia, de la cual usted y yo podemos confiar que si Dios ha prometido algo y se ha cumplido, lo que no se haya cumplido todavía podemos tener la certeza que se va a cumplir. Dice Josué 21:45, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Yo se la leí en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice muy parecido, menciona igualmente la palabra promesas. Se la leo también por aquellos que lo tengan en su Biblia en la Reina Valera. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Término pasado, término que en tiempo pasado. Ya se cumplió. No faltó palabra. Todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. Para aquellos que dicen, sí, ¿y qué dicen las otras versiones? Bueno, leámoslo en la Nueva Versión Internacional. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Bueno, para usted y para mí, viviendo en el siglo XXI, y que ya se completó la Biblia, ya se completó la palabra de Dios. Ahora, las que ya se cumplieron, ya se cumplieron. Ya le voy a ir, si todavía no la ha descubierto, ya le voy a mencionar a usted cuál es la más grande promesa que Dios hizo al mundo y que ya se cumplió y que ya no tendríamos que estar esperando su cumplimiento porque ya se cumplió. Las promesas que Dios le hizo a Israel. Anote por favor, porque estas son parte de las categorías de promesas que encontramos en la Biblia. Ya no vamos a esperar su cumplimiento. Israel ya no debería de esperar el cumplimiento de esa promesa porque ya se cumplió. Por cierto, los judíos, los más conservadores o los más apegados a la Torá, estarán considerando, por ejemplo, la venida de su Mesías, del Salvador, del Rey eterno. ¿Cómo es que ellos están esperando? Esa promesa ya se cumplió para Israel en Jesucristo. No quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino como Salvador, vino a ellos y la Escritura nos dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Esos suyos a quién se refiere? A los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí alcanzamos la promesa todos los demás. Ya va viendo, ¿verdad? Que le voy develando la más grande promesa que Dios hizo al mundo y que se cumple para cada uno, que se ha cumplido para nosotros también, porque así fue prometido por Dios. Salmo 12:6. Yo le voy a leer este también
en la traducción en lenguaje actual. Dice el Salmo 12:6. Vaya a su Biblia, por favor, búsquela. A usted fue a su casa manejando, vaya camino a su casa y no tenga cómo, para no distraerse, escúchelo como yo se lo leo. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. En la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual es muy especial, y si usted la busca, verá que ahí tiene, en esta parte, tiene unidos los versículos 6 al 8, los tiene unidos. Y ahí a partir de ahí es donde aparece como a mí me gusta leérsela. En la Reina Valera nos la pone: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. La Reina Valera no nos menciona la palabra promesas como si nos la menciona en la traducción en lenguaje actual. Y por eso fue que yo quise leerle a ustedes la traducción, que es una traducción especial en la forma en que lo pone. Y ay, pero aquí entonces, ¿cómo le hacemos si la Reina Valera no lo tiene? Bueno, por eso es que a nosotros nos gusta leer la Biblia en las diferentes versiones, de manera que podamos entender. El sentido nos lo mejora la traducción en lenguaje actual o algunas otras versiones que nos lo ponen de una manera a que usted y yo lo consideremos en nuestro lenguaje. Por eso es que se llama esta versión traducción en lenguaje actual. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. Si usted lo ve de esta manera en Reina Valera o la nueva versión internacional, la palabra está hablando de la palabra. Tu palabra es mejor que la plata refinada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a considerar que lo que Dios dijo es mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero que nosotros pudiéramos aspirar? Lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Usted y yo hemos dicho, he compartido a usted, qué bonito sería tener en el banco unos cuantos millones ahí ahorrados y que gane intereses, tener inversiones. Sí, algunos tal vez lo gloria al Señor por lo por ejemplo, algunos reciben una herencia que no se la estaban esperando, sabían que sus padres tenían algún poco de dinero, sabían cuánto, dejan gran dinero, herencia, dinero ahorrado, inversiones, trabajo con un buen salario. Si usted tiene todo eso, esa es una bendición que es superada por la palabra de Dios y por lo que Él le promete a sus hijos. Bueno, vamos avanzando. Pese a nuestro retraso por la conectividad, vamos a terminar puntual. Y gloria a Dios por las semanas que vamos a tener en adelante para ver promesas. Las promesas tienen varias categorías. Hay categorías de las promesas de Dios. Y yo le quiero compartir a usted durante este tiempo que vamos a estar estudiando en lo que
la mayoría de comentaristas y teólogos se han puesto de acuerdo como una lista generalizada de promesas. Y nosotros nos vamos a concentrar en algunas. Yo le mencioné 2.573 promesas, unos dicen más, otros dicen menos. La iglesia, y es de la 10 mencionados, así en un domingo, se recuerda, estábamos en la presencial, en una iglesia, en una reunión presencial, antes de pandemia, y yo les reté, a ver, recitemos acá, a ver quién sabe una promesa, y ahí hicimos de manera generalizada. Mencionamos, llegamos a 10 promesas entre todos los que estábamos ahí, algunas ya cumplidas y otras por cumplirse. La más grande promesa ya se cumplió. Y esa era la promesa, vamos a decir así, más que suficiente. Pero ¿por qué estudiar esto? Déjeme, antes de hablarle de las categorías, porque tiene que ver con las categorías. La forma, si en caso usted no lo escuchó del primer intento de transmisión, es que hay demasiada manipulación con respecto a lo que Dios dice, lo que Dios dijo y lo que está diciendo, y que nosotros podemos entenderlo de su palabra y la manera en como algunos interpretan. El Señor le promete a usted un trabajo. Está esa promesa en la Biblia. Dios dio el trabajo, se lo dio al hombre como una bendición para su sostenimiento. Dios no puso a Adán en el huerto y le dijo, no te preocupes, no vas a tener que hacer nada, tenés vacaciones permanentes, no hagas nada, levántate cuando querrás, dormí todo lo que querrás, levántate y cuando tengas, ahí me avisas. Es más, yo puedo poner un par de ángeles a que te fruta, y cuando ya querrás probar qué sabor tiene la carne, vamos a matarnos una vaca, carne asada. A mí me encanta. Y mi plato favorito de la carne es un tom. Deliciosa de carne. Algunas veces cuando la puedo comer fuera, el trozo que me llevan, lo tengo que partir a la mitad y decir, esto me lo llevo a terminar. No a mi edad, antes tal vez sí. De ahí, por ejemplo, el otro corte que me gusta mucho de la carne es la entraña. Si hubiera estado en el huerto y sabría que se hubiera comido la carne de los animales, le digo al Señor, porque tengo mis sospechas que de repente Adán, sus primeros años de vida, fue un vegetariano, y algunos se agarran de eso para tomar una vida vegetariana o vegana. Ahí descubre usted cuál es la diferencia, yo todavía no la sé muy bien entre vegetarianos y veganos. Entonces, Adán le dio a Dios la labor de trabajarlo, de trabajar y poder sustentarse. Usted puede ver ahí en el principio de la creación, de cada uno de los días de la creación, hasta que Dios hizo al hombre. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche, llegó la mañana, ese fue el sexto día. Así terminó la creación, nos dice el capítulo 2, versículo 1, del cielo y la tierra y todo cuanto existe, el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Luego en el capítulo 2 se repite la historia de cómo fue que Dios formó al hombre. Versículo 8, Dios había plantado un jardín, el cual llamó Edén y amó, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río. El segundo, Dios puso al hombre en el jardín, versículo 15. Mire bien, por favor. Si usted está siguiendo conmigo la escritura, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. El resto de la historia ya la conocemos. Justo por esa historia viene la más grande, la primera y más grande promesa para Dios. Pero regresemos al hecho de que todos necesitamos trabajo, y usted, quien no tiene trabajo, en su casa, cruzado de brazos, viendo televisión, revisando las redes sociales, no va a encontrar el trabajo. Nadie, ninguna persona que diciendo que habla de parte de Dios puede venir a usted a decirle, Dios le promete que le va a dar un trabajo. El trabajo ya fue dado para los hombres para que nosotros pudiéramos llevar el sustento a nuestras casas. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Llenad la tierra y sojuzgadla, dice la Reina Valera. Llenad la tierra era de procreación, sojuzgadla era de administración. Había trabajo por hacer. Algunos consideran que cuando Adán pecó, Dios lo mandó a trabajar. Hasta ese momento lo mandó a trabajar. Dios enojado con Adán porque había tomado el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces le dijo, ahora te vas a ir a trabajar. Incorrecto, mis hermanos, incorrecto, el trabajo ya le había sido dado. La complicación, la dificultad en el trabajo, eso era una de las consecuencias del pecado. Usted lo puede ir a ver allá en el capítulo 3. Cuando la mujer ve el árbol, luego se lo ofreció al hombre, luego se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios los fue a buscar, les empezó a hablar y luego le dice, ya se echan las culpas. No me he salido del tema, estamos hablando de las promesas de Dios a los hombres, y entonces ya viene aquí en el versículo 15, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí viene, esa es la promesa. Versículo 15, acabamos de leer la promesa, ya se la voy a resaltar. Versículo 16, a la mujer le dijo, consecuencias del pecado, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Esas son las consecuencias del pecado. No era el trabajo mismo el castigo. Bueno, hablamos de categorías de las promesas de Dios. Están las promesas para el pueblo de Israel, exclusivamente para el pueblo de Israel. Algunas de esas las vamos a estudiar o las vamos a identificar, pero otras no las vamos a ver porque no son para nosotros. No tiene aplicación a nuestra vida ni a nuestro tiempo. Luego vienen las promesas universales. Eso es para todo el mundo. Eso es tanto para los que están en la China como para los que están en Pakistán. Para los que están, hoy se celebró en el mundo, mis hermanos, para los que no sabían, hoy se celebra el Día Mundial de los Mártires. Yo quiero resaltar esa noticia con usted porque generalmente en nuestro lado, en nuestra Latinoamérica, no se celebra ese día. Hoy, ¿por qué hoy? ¿Por qué 29 de junio? El 29 de junio se celebra el Día de los Mártires porque se considera que un día como hoy, un 29 de junio, fue también el apóstol Pablo fue martirizado. Y entonces se estableció el 29 de junio como el Día de los Mártires. Hoy en la organización La Voz de los Mártires escogieron a John Chau, un
misionero norteamericano de descendencia asiática que se fue a una isla en donde no había llegado ninguna persona fuera de la isla. Era Sentinel, una isla allí en el continente asiático, totalmente aislados, pero este hombre, sabiendo que esta gente necesitaba escuchar de la salvación a través de Cristo Jesús, él estaba dispuesto a arriesgar su vida y de hecho la arriesgó porque fue asesinado por los nativos de esta isla. Aprendió el idioma, se preparó, llevó Biblias traducidas para poderlas compartir con esta gente y al final ofrendó su vida a la causa de Cristo. Otros vendrán posterior para que vayan a predicar el evangelio a la isla Sentinel, a la esta que está, usted lo puede buscar ahí en Google Maps. Promesas universales. Estas promesas le caen a esta isla del Sentinel Island, esta isla que todavía esta gente no ha escuchado de Dios, porque hasta ahora solo un hombre ha tenido el coraje de ir a ofrendar su vida, pero le aplica a ellos también estas promesas. Promesas universales. Hay promesas individuales. Quiere decir que son para unos, pero para otros no. Vamos a estudiar esas promesas de parte de Dios. Y luego hay promesas temporales. Quiere decir que fueron para una época en particular. Hay una promesa, yo ya la mencioné. La segunda venida de Cristo es una promesa temporal, porque aún no ha sucedido, va a suceder en un tiempo específico, en donde la escritura que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No vemos muertos resucitando así permanentemente o todos los días, ¿cierto? Aun cuando hayan milagros de resurrección en alguna parte del mundo que nosotros ni siquiera nos enteramos, hombres y mujeres que están dando testimonio que estuvieron sin palpitación, sin respiración, sin ejercicio cerebral por 30 minutos, por 40 minutos, por más de una hora y que luego vuelven a la vida y que cuentan su experiencia. Hay una película muy linda de una niña que murió, estuvo muerta y cuenta cómo vio a Jesucristo y no le querían creer. Participaba de una iglesia y en la iglesia estaban ahí poniendo en tela de duda la capacidad mental de los padres y de la niña por la experiencia que contaba la niña con respecto a haber tenido esta experiencia de morir y resucitar. Usted la puede buscar en estos canales cristianos, la pasan mucho. Aun cuando hay milagros de resurrección, como los hay milagros de sanidad, como los hay milagros de resolución de problemas. Yo le puedo contar a usted que recientemente acabo de recibir la bendición de Dios a través de su intervención con un asunto muy importante que tenía muy pocas probabilidades de que fuera resuelto por medio de la voluntad humana. Estoy completamente convencido y seguro, y doy testimonio para la gloria de Dios, que lo que he recibido ha sido una intervención de Dios. Hay intervenciones de Dios como estas que yo le estoy compartiendo a usted, y que no necesariamente las podemos ver como una promesa de Dios, que no vamos a ir a la Biblia a ver en dónde encaja, dónde está aquí que Dios me dice, ¿verdad? Hay bien intencionadas, yo lo digo así, bien intencionadas. Hay mensajes que se están enseñando, se están predicando para personas que dice el Señor. Yo el domingo le hablé al respecto. Usted quiere saber un poquito más acerca de qué fue lo que yo escribí con respecto a el Señor dice o Dios dice. Usted asegúrese de leer la palabra, conocer las promesas como ahora las vamos a estudiar, y asegurarse que Dios le está diciendo en su corazón una instrucción directa o una promesa. Y usted dice, leyendo la Biblia, esta promesa es para mí.
asegúrese, no se vaya solamente por la emoción o el sentimentalismo o el romanticismo de que una circunstancia difícil en su vida que esté tocándole vivir ahora mismo y que usted lee la palabra de Dios y dice, ay, yo tomo, miren qué casualidad que yo estoy leyendo la palabra de Dios y esto es lo que me sale ahora mismo. Esto es Dios hablándome y yo sé que se va a cumplir la palabra de Dios en mi vida. Asegurémonos, mis hermanos amados, preciosos en el Señor, que la palabra que leemos, la promesa que leemos no se haya cumplido. Y que nosotros solo por esa corazonada o eso que quisiéramos que esa palabra fuera dedicada para nosotros, como las hay. Hay promesas universales, todo el mundo puede tener acceso a ellas. Hay promesas individuales, pueden ser para mí, pero no para otros, pueden ser para otros, pero no para mí. Y hay promesas temporales que ya se cumplieron, por lo tanto no podemos esperar un nuevo cumplimiento como la más grande. Aquí voy, y con esto, en los 7 minutos que me quedan, voy a poder compartir la promesa más grande. Esta ya tuvo cumplimiento. Usted y yo no podemos esperar que se cumpla, ya se cumplió. Bendito sea el nombre de Dios. La promesa más importante, usted probablemente ya la había descubierto en lo que yo le estaba aquí tratando de alimentar su intelecto espiritual para que usted pensara cuál podría haber sido esa promesa más grande e importante que ya se cumplió, de la cual es universal y que de todos la podemos gozar, aunque algunos la rechazan. Y es el anuncio por parte de Dios de su plan de salvación y bendición a su pueblo. Ya leímos el versículo 15. Yo lo leí en la traducción en lenguaje actual. Haré que tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, entre los descendientes de la mujer, y está hablando directamente de la simiente. La Reina Valera usa la palabra simiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Quiénes son las simientes? ¿De qué estamos hablando acá? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. El descendiente de Satanás es el pecado, y Dios a través de Jesucristo le da en la cabeza al pecado, lo anula, dice Colosenses, mis hermanos del instituto, capítulo 3. Él anuló el acta de los decretos que nos hacían a nosotros culpables, ¿verdad?, de pecado. Cristo en la cruz del Calvario. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Un hijo suyo, me gusta cómo lo pone la traducción en lenguaje actual. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Una pequeña mordedurita en el talón fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero él fue allí como un sacrificio para que Él muriera por todos nosotros. Esa es la más grande promesa, la promesa de salvación. Dios sabía que del momento en el que había entrado el pecado en el hombre, y lo dice en el libro de Hebreos, por uno entró la muerte, el pecado, y por uno entró la vida. Por uno, Adán, entró el pecado y la muerte. Por uno entró la vida y la salvación. ¿Quién? Por ese uno se llama Jesucristo. Así que este es uno de los temas unificadores que integran el mensaje y las acciones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro. Vea por favor igualmente en el libro de Hebreos, o podemos ver fácilmente el libro de Juan, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas por medio de él subsisten. ¿Quién es Jesucristo? Y a Él nos debemos. A Él le dio la preeminencia. Vamos de nuevo al estudio que empezamos este martes en el libro de los Colosenses. El tema general, el tema central de Colosenses es la preeminencia de Cristo, la prioridad de Cristo. Así que la promesa de Dios cubre el plan futuro de Dios para todas las naciones de la tierra, porque de tal manera, Juan 3:16,
Lo quiere decir conmigo desde ahí de su casa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. Esa es la promesa más grande e importante. Es lindo que conozcamos más promesas, es lindo. Pero si usted no conoce ninguna otra en la Escritura, léalas. Y cuando las encuentre, tratemos de enfocarlas en las categorías que ya hemos hablado. Y si encaja en la categoría individual, pudiera ser que esa bendición es para usted. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque si no, no estaría en la Escritura, hermanos. Nosotros podemos explorar la Biblia y considerar alguna promesa de Dios para mí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, a fin de que ustedes puedan prosperar. Eso lo dice a través del profeta Jeremías. Debemos de andar en la Biblia buscando dádivas, buscando beneficios para ver cuáles le podemos... hermanos, la Biblia no es un cheque en blanco, oye. La Biblia no es algo que, ¡ay, miren qué bonita esta promesa! Me la tomas, es para mí, en el nombre de Jesús. Cuidado y no pasamos por ilusos o por ingenuos, por no conocer bien la palabra de Dios y que empecemos a proclamar palabras como algunos, yo tengo esa costumbre. Yo comparto mucho versículo en mis redes sociales porque pienso que si fue de bendición a mí ese versículo, a alguien más puede ser de bendición, y algunos han tenido mi hermana María Antonia Cocoy, que está aquí con nosotros, ella replica los versículos que yo pongo, me da un amén, por ejemplo, porque sé que entonces cuando alguien responde de esa manera, yo sé que está siendo de bendición. Mire, por ejemplo, el pueblo de Israel ahora, el pueblo de Israel, claro, eso es una promesa universal, para dejarlo con algo a usted en esta noche. Dios le había prometido al pueblo de Israel que 3 cosas importantes, y con eso estamos terminando esta noche. Dios mediante, la próxima semana la transmisión se puede tener más corrida sin problemas de la conectividad. Mire, Dios le prometía al pueblo de Israel que Él sería su Dios, que ellos serían su pueblo y que Él estaría en medio de ellos. Bueno, promesa para el pueblo de Israel. Pero luego esa promesa fue extendida para todo el mundo, de la cual yo puedo hacer, no como un cheque en blanco, no, Señor, mira, esto está firmado por ti, así que vengo a reclamarlo. Bueno, cuidado, porque también tiene una parte para nosotros, y ya vamos a hablar acerca de lo que representa el pacto. Aquí promesa y pacto tienen mucha relación. Él sería su Dios. Usted puede ir con el Señor, Señor, yo demando de ti, no como una demanda legal, sino que como un anhelo, ¿verdad, Señor? Yo quiero que tú seas mi Dios. Bueno, el Señor nos va a responder entonces tú vas a ser mi pueblo, vas a ser parte de mi cuerpo, de la iglesia. Y eso tiene sus responsabilidades y eso tiene sus obligaciones. Pero luego esa promesa o ese pacto se complementa diciendo lo siguiente: bueno, yo voy a estar en medio de ustedes. Ay, sí, Señor, qué lindo sería que tú estés en medio nuestro. Sí, en medio nuestro, y Él va a estar observando, porque la promesa para nosotros, universal, para el pueblo gentil, para el pueblo grande, no solo el pueblo de Israel, es que el Espíritu de Dios moraría en nosotros, que el Hijo de Dios moraría en nosotros. Ahí está su presencia con nosotros. Y hermanos, déjenme decírselo así de manera tan cruda: Él está con nosotros en las buenas, gloria al Señor, para bendecirnos, gloria a Dios. También está ahí en las malas, cuando nos portamos mal, cuando cometemos algún pecado, una mentira, estamos diciendo una mentira. Cuando usted sabe que está dando una mentira, por ejemplo, ¿dónde está el Señor? Ay, no oigo, soy de palo, decíamos nosotros cuando éramos niños, nos tapábamos las orejas cuando alguien nos quería decir algo. ¿Cómo?
No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Me lo está completando aquí mi productor. Entonces, porque alguien nos estaba diciendo alguna verdad que no queríamos escuchar, nos tapábamos los oídos y hablábamos fuerte y rápido para que interrumpiéramos a la otra persona. Jesucristo no hace eso, el Espíritu de Dios más bien dice que no contristéis al Espíritu de Dios. Así que esta promesa de la cual nosotros podemos, usemos esa palabra hoy nada más, pues exigir su cumplimiento. Será mi Dios, yo seré su pueblo, estará permanentemente conmigo. Tiene que ver que si Él está conmigo, yo estoy con Él. Tú en mí, yo en ellos, le decía Jesucristo cuando oraba, Juan capítulo 17. Es para que estemos conscientes que esa promesa se cumple en nosotros. Y nosotros debemos de saber que al cumplirse esa promesa ahí está. Y por lo tanto debiéramos de tener temor y temblor en la manera en cómo nosotros nos comportamos delante de Dios. Dejé bien a medias. No, creo que no. Creo que me fui muy bien con el mensaje a pesar de las interrupciones que tuvimos en la transmisión. Totalmente fuera de nuestro control. Aún así pedimos disculpas y gracias por estar aquí conectado con nosotros. Le bendigo. En el nombre de Cristo Jesús le bendigo. Que su semana termine bien. Que su mes termine maravillosamente. Y que usted y yo podamos descubrir las promesas de Dios para nosotros en el siguiente mes de julio. Buenas noches.